estar acompañando y para que le pongáis cara. Lara me va a estar acompañando porque os voy a pedir de vez en cuando que me contestéis por los chats, porque esto va a ser interactivo, ¿vale? No solamente voy a hablar yo. Entonces, le voy a pedir a Lara de vez en cuando que vaya comentando lo que vayáis escribiendo, por si hay alguna pregunta que haya que contestar y demás, ¿vale? Así que gracias, Lara, por tu ayuda. Pues voy a compartir. Empezamos. Empezamos ya. Bueno, pues voy a empezar con una pregunta. ¿Sabías que los errores de comunicación son responsables de más del 70%, repito, de más del 70% de los conflictos internos de las empresas? Creo que con esta pregunta y con este darnos cuenta, nos damos cuenta de lo importante que es tener la comunicación a nuestro favor. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente y gracias por estar aquí. Durante esta hora vamos a hablar de los 5 errores más comunes en comunicación, pero lo vamos a hacer de una manera muy práctica. No va a ser solo hablar yo, como estaba diciendo ahora mismo. Os voy a ir lanzando preguntas y también haremos algún ejercicio para que podáis aplicar lo que vayamos viendo. Y por eso os invito a que estéis con la atención puesta aquí y si podéis dejar a un lado vuestras distracciones, notificaciones, porque vais a poder aprovechar mucho más y participar en todo lo que hagamos. Otra cosa que os pido, que he estado pidiendo durante estos 5 minutos, es que tengáis la cámara encendida. A ver, no se trata de estar perfectos delante de la cámara, sino de que podamos vernos las caras, porque esto va a hacer que la sesión sea mucho más cercana y además a mí me ayuda a adaptar ejemplos y explicaciones según vuestras expresiones. Y por último, cualquier duda que os surja, escribidlo por favor por el chat y Lara, mi compañera, os irá recogiendo lo que vayáis preguntando. Y si no lo respondo en el momento, lo revisaremos luego al final. No os quedéis con dudas, por favor, pensando en que a lo mejor va a ser una tontería lo que voy a preguntar, porque os sorprendería la de personas que han pensado lo mismo y no se han atrevido a preguntar. Así que si te surge cualquier duda, pregunta. Os presento a Eneas Consultores desde hace 28 años acompañando a empresas, equipos profesionales para conseguir una comunicación mucho más clara, mucho más efectiva y alineada. Y bueno, aquí veis algunas de las caras del equipo con los que podéis cruzaros si trabajáis con nosotros. Y bueno, esta soy yo. Actualmente trabajo como coach y trainer en comunicación en Eneas Consultores, certificada en coach por la ICC en 2014 en Panamá, como neurotrainer de alto impacto y por supuesto en DIS, Fuerzas Impulsoras, Inteligencia Emocional y DNA. Como entrenadora en comunicación, estas son algunas de las empresas que han confiado en mí. Disney, el Consejo Empresarial de América Latina, cadena de hoteles RH. Y como locutora, yo soy locutora profesional desde hace 25 años. Empresas que han confiado en mí, pues desde el Museo del Prado, donde he trabajado como con la voz de audioguías, Iberia, Paradores, Antena 3, Telecinco, Banco Santander y un largo etcétera. Imaginaros en 25 años si me ha dado tiempo. Pero hoy no va de esto, hoy va de conocer los 5 errores que están bloqueando vuestro equipo. Así que vamos a comenzar por la casa, por los cimientos. El primer error es confundir informar con comunicar. Entonces yo os pregunto, ¿tú informas o comunicas? Porque hay una gran diferencia entre informar y comunicar. Porque informar no es comunicar. Informar es transmitir un mensaje. Y los equipos necesitan muchos menos mensajes, más claros y más coherentes. Porque la comunicación es un intercambio bidireccional con retroalimentación, un ir y un volver. Fijaros, informar es transmitir un mensaje sin tener en cuenta el receptor, es decir, me da exactamente igual como el otro lo recibe. Yo no digo que lo hagamos a propósito, pero no somos conscientes de que no sabemos cómo nos están percibiendo al otro lado. En cambio, comunicar es transmitir un mensaje implicando al receptor.
Es decir, es bidireccional, ese muñequito que os he puesto abajo a la derecha. Mientras yo hablo, también estoy escuchando. Hablo y estoy atento a lo que se recibe. El diccionario dice, o la Wikipedia, que la comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor, es decir, hablar en el mismo idioma. Por eso os decía, en alguno de estos vídeos que he pasado estos días, que aunque hablemos el mismo idioma, no hablamos el mismo lenguaje. ¿Y por qué? Pues porque partimos de que todos, como físicamente somos parecidos, hablamos el mismo lenguaje y nos comunicamos igual. Y ahí es donde radica el error. En comunicación hay que aplicar el dicho de Bruce Lee, be water, my friend, ¿no? Es adaptarme al consumidor, ¿en qué estaría pensando yo? A la persona con la que me estoy comunicando o a las personas con las que me estoy comunicando, con las que tenemos enfrente. Pero para que hacerme entender, pongo un ejemplo. Puedes tener un estilo de comunicación directo, dominante, decisivo, y esto no está ni bien ni mal. Todo depende de quién tengas al otro lado. Si al otro lado tienes a un comunicador con tu mismo estilo, pues os entenderéis de mil maravillas. Pero, si al otro lado tienes a una persona con la que, aunque habléis en el mismo idioma y hasta incluso seáis parecidos, ese tiene más pelo que el otro, pero bueno, el estilo de comunicación es más tímido, más suave. ¿Qué va a pasar? ¿Qué efecto vas a producir en el otro? Pues esto, bloqueo, incluso miedo ante esa emoción, y es imposible que haya una buena relación aquí. Y sin quererlo, estás provocando el rechazo de la otra persona. Y ocurre lo mismo exactamente al revés. Si tu estilo de comunicación es suave, enfocada a la persona, un tono bajito, pausado, no está ni bien ni mal. Todo depende de la persona que tengas al otro lado. Y claro, si al otro lado tienes a una persona maravillosa como esta chica que tiene tu mismo estilo, la comunicación será fluida, será agradable, y habrá momentos en los que habléis, momentos en los que escuchéis, pero si al otro lado tienes a un comunicador completamente distinto a ti, con un estilo de comunicación directo, dominante, decisivo, que no se anda por las ramas, que habla más alto que tú, más rápido, si no modificas la comunicación, lo que va a pasar es que o no creas autoridad o tus palabras no van a calar. Bueno, más que uno, una I. Ni calan ni creas autoridad. Si hay alguna pregunta hasta aquí, lo escribís por el chat y Lara me vas comentando. Vamos al segundo error. ¿Os suena este? Dar por hecho que ya lo saben. Fijaros, uno de los errores más frecuentes en los equipos es dar por hechos que todo el mundo ya sabe lo que necesita saber. Y entonces, yo pienso que lo que es obvio para mí no tiene por qué ser obvio para el otro. ¿Por qué? Porque cada persona interpreta la información según su rol, su experiencia, sus responsabilidades y el acceso a los datos. Resulta que yo sé algo más, la chica esta de las gafitas de la derecha sabe más porque resulta que ha estado hablando con el otro, con el directivo en la máquina de café y entonces tiene una información que la otra no tiene. Y entonces resulta que esta parece que sabe más, pero no sabe más. Tiene una información y unos datos que los demás no tienen. ¿Sí? No sé por qué me he ido para atrás, pero ahora retomamos. Porque la comunicación no es transmitir, como decíamos antes, es asegurarnos de que el mensaje llega y ha sido entendido. No, si yo transmito muy bien, pero eres consciente de cómo se ha recibido, porque tú puedes transmitir maravillosamente bien, pero la otra persona no es que sea ni más tonta ni más lista, es que tiene otras vivencias, tiene otros accesos. Así que, para demostrar esto, vamos a hacer un ejercicio. No vamos a hacerlo una vez, ni dos, sino tres, para que no me digáis que son coincidencias. No, es que ha sido casualidad, que no hemos coincidido. Vale, vamos a ver cómo no coincidimos. Jeje. Vamos allá. Os voy a poner, os voy a mostrar tres fotos. Os voy a pedir que miréis cada imagen y que me digáis por el chat lo primero que veis. Spoiler, no hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas.
Solo observa lo que percibes y escribe. Y me cuentas, Lara, ¿qué es lo que ven? ¿Qué veis? Mujer, mujer joven, modernita, mujer. Mujer, Mujer con un pañuelo, mujer, mujer compañero, vieja, mujer. mujer mayor, Ayuda, ¿qué pasa aquí? Pues es una foto. Cada uno ve una una señora cosa. mayor descansando, Ujú. Una anciana mujer con mayor. pañuelo. Fernando es una persona mayor también. ¿Por qué crees que lo percibís de formas absolutamente distintas? Vamos a ver, la segunda. A ver qué veis. Yo veo un árbol, como en una ladera de una montaña. ¿Vale? ¿Todo el mundo ve lo mismo? Me encanta No, eso, que participéis. Muy bien, Fernando, gracias. Yo veo la mujer, una ¿Tú ves la mujer, la mujer? silueta de la chica, sí. Ujú. ujú, una mujer, un árbol, mujer o paisaje. Una cara. Ujú. Ujú. Fijaros, cada persona estamos viendo lo mismo y cada uno de nosotros está procesando la información según su rol, su experiencia, como hemos dicho antes, sus responsabilidades y su acceso a la información. Y vamos a ver si en la tercera hay quórum o no. ¿Qué veis aquí? Dos cosas, ahora ya se la saben. Chan, chan. Venga, va, ¿qué vemos? ¿Qué vemos, Lara? Flores, hay flores, una flor con una Flor. mariposa, la cara de una mujer y flores, el Ajá. rostro, silueta de una mujer y flores, Sí, yo un también. cuadro, Tú también, Fernando. Muy bien. ujú, mujer mariposa, ujú, Fijaros que flores creando una silueta. todos miramos la misma imagen, pero la interpretamos de formas absolutamente distintas. A mí a veces me ha pasado que incluso he visto a alguien algo que es como, ¿dónde lo ves? Porque yo no lo veo. Y lo ve todo convencido, ¿no? Bueno, esto es exactamente, gracias a todos, gracias Lara, esto es exactamente lo que pasa con la información en un equipo. Si no nos aseguramos de que se entiende, cada uno va a interpretarlo de una manera diferente. Cada uno vamos a percibir, esta foto seguro que la habéis visto, yo veo un 6, pues yo veo un 9. Se arrancan los pelos y al final lo único que ocurre es que cada uno está más convencido aunque llevaba razón. Pues es que yo veo desde una perspectiva y yo lo veo desde la otra. Podemos empezar a hablar de biología, ¿no? Bueno, es que yo tengo más desarrollado el hemisferio derecho, yo tengo el izquierdo. Bueno, ya, pero es igual, cada uno percibimos de formas absolutamente distintas. Y fijaros, si es una sencilla foto, imaginaros con la comunicación que forman parte los tonos, las palabras, las comas, los puntos, las pausas. Dios mío, la que se puede armar. Y además, fijaros, lo voy a hacer todavía mucho más visual. Esto ocurre diariamente en nuestras empresas. Le decís, bueno, esto pasa con las fotos, pero sí. Por ejemplo, el departamento de dirección. Digo, estos señores son de dirección. Deciden hacer un cambio de procedimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, se comenta en una reunión de mandos intermedios y se da por hecho de que todos transmiten igual al resto. Resultado, pues que no, pues que el equipo trabaja con versiones absolutamente distintas y se generan errores. Unos trabajan desde la versión he visto un 6 y otros no, yo he visto un 9, no, yo he visto una mujer, no, yo he visto una señora mayor. Otro ejemplo, ¿os suena esto de enviar un email con instrucciones importante, bien grande, en rojo, fosforito? Y entonces doy por hecho que los demás pues lo han leído y lo han comprendido, aunque estén por ahí con su café, con los cascos, pero lo han entendido. He puesto importante, vamos a ver, es que un poquito de por favor, ¿no? Resultado, confusión, retrasos, reproches, porque unos han leído el título, luego lo leo, no lo he visto, es importante, pero es más importante lo que yo tengo que hacer. O he leído la primera frase porque era muy largo el mail y lo otro lo he dejado a mí. Bueno, está claro, lo tengo clarísimo. Otros resulta que han leído una palabra y se creen, ah, no, esto es lo que me dijo antes. Y como no lo he leído entero, me he creído que sabía lo que estaba diciendo. Y esto, aunque parezca un trabalenguas, sabemos que ocurre todos los días, ¿verdad? Sí. Y otro ejemplo. Departamento de atención al cliente. Bueno, pues es que aquí todo el mundo sabemos lo que hay que decirle al cliente, claro. Se asume que los compañeros ya saben cómo responder a una nueva pregunta frecuente sobre un nuevo producto que hay en el mercado y que está clarísimo. Vamos a ver que todos tenemos que tener un dos dedos de frente. Claro. Resultado, pues que como nadie lo ha explicado de forma clara
Cada uno responde de forma distinta, generando incoherencia, frustración, no, es que a mí me parece que es mejor, no, a mí me parece lo otro. Y aquí al final, el departamento de atención al cliente, cada uno dice una cosa distinta. El cliente mosqueado, claro. Porque la falta de claridad, y esto por favor, clarísimo, la falta de claridad genera vacío. Y ese vacío, la persona o las personas lo completamos con suposiciones, con interpretaciones, con rumores. Se dice, se rumorea, se piensa. La comunicación es asegurarse de que el mensaje llegó y se entendió. Lo repito, la comunicación es asegurarnos de que el mensaje ha llegado. ¿Tienes el mensaje? Vale. ¿Se ha entendido? ¿Cómo lo has entendido? Porque a lo mejor lo has entendido de una manera diferente a la mía. La foto del 6 y el 9. Por lo tanto, no dar nada por hecho. Nada. Para evitar descoordinación, para evitar que cada uno interprete a su manera, para evitar que se produzcan conflictos innecesarios. ¿Os suenan las frases de, "Ah, es que yo pensé que tú lo sabías"? Ah, bueno, eso no hace falta decirlo. Pero mujer, si es que es lógico. O para evitar que afecte a la confianza. Y esto me parece una parte muy importante que a veces no nos damos cuenta de lo que ocurre con nuestros equipos. Porque si la información no fluye, el equipo pierde confianza, no se siente incluido, se siente invisible, que sus necesidades no importan. Oye, es que han despedido a 2, es que van a hacer reducción de plantilla, de personal, seguro que a mí me van a alargar. Y se monta unos tinglaos. ¿Por qué? Porque nadie ha informado de qué es lo que está pasando. Y no se trata de contarlo absolutamente todo, pero lo suficiente para que no afecte a la confianza del equipo. Porque si afecta a la confianza del equipo, tenemos a un equipo en contra en lugar de un equipo a favor. Vamos a evitar drenar energía. ¿Os suena esto de ir apagando fuegos y corrigiendo malentendidos en lugar de avanzar? Si lo explicamos bien a la primera, no tenemos que estar luego diciendo, no, mira, es que yo no quería decir, es que yo interpreté, pero es que me lo dijiste en un momento que no sé qué, no es que yo lo que quería decir. Una cosa es lo que yo quiera decir y otra cosa es lo que se interprete. Y aquí lo que vale es lo que se interpreta, no lo que yo quiera decir. Hazte estas preguntas y si alguien quiere compartirlo, perfecto. ¿Cuántas veces tu equipo ha trabajado con versiones distintas de la misma información? ¿Cuánto tiempo perdéis corrigiendo malentendidos en lugar de avanzar? ¿Alguien Pues tiene un sí? 50%. ¿Quién ha dicho un 50%? ¿Fernando? Yo, sí. Un 50% de pasar el Del tiempo, total sí, de evitar malos entendidos, de apagar eso, fuegos. eso Pues es. fíjate lo que podrías hacer con el otro 50%, aparte de irte de vacaciones. Mm. Gracias por compartir, Fernando. ¿A los demás os sentís un poco igual? 50, 60, 30, 40. Repito, comunicar es asegurarnos de que el mensaje ha llegado y se ha entendido y que todos están haciendo el mismo puzzle. Si quieres que tu equipo trabaje con seguridad, coordinación y confianza, me temo que no se puede dejar al azar. Requiere práctica consciente y sistemática. Esto de que todos sabemos hablar. Sí, porque aprendimos a hablar de pequeñitos, pero ¿sabemos comunicarnos? ¿Nos han enseñado a comunicarnos en el cole? En el cole nos han enseñado matemáticas, lengua, destripar una frase, pero ¿sabemos comunicarnos? ¿Sabemos, tenemos la certeza de que la otra persona ha recibido la información según yo se la he dado? ¿O le ha pasado un filtro? Como pasa ahora con los reels, que te pones por los filtros y sales guapísima, estupenda, con 20 años menos. Vale, pues vámonos al siguiente error, al error número 3. Hablar sin alinear voz, intención y cuerpo. ¿Y esto qué es? Fijaros, cuando comunicamos, nos enfocamos generalmente en el qué, es decir, hechos, condiciones, datos, qué le voy a decir,
qué fecha le voy a dar, qué precio le voy a entregar, qué posibilidades puede haber de qué. Y a veces olvidamos el cómo, la intención, el lenguaje, el tono, la corporalidad. Eso no importa. Y fijaros que el qué apela a la razón, son datos, y el cómo apela a la emoción. ¿Y verdad que dos personas pueden decirnos lo mismo y una nos llega más, aquí los más, así podemos decir, me ha llegado más al corazón, me ha llegado más, me ha emocionado más, me ha tocado más? Resulta que dos personas me venden lo mismo, pero yo me quedo con Pepito en vez de con Juanito. ¿Por qué? ¿Porque Pepito es más guapo? Pues probablemente no. O sí, Pepito me ha transmitido de una forma diferente. Porque el qué, no sé si sois conscientes, el qué apela. ¿Por qué no ha salido aquí esto? Pues no. El qué son las condiciones. Y el cómo, bueno, aquí las diapositivas hacen lo que quieren hoy. Bueno, el qué, quiero decir, habla de las condiciones. Y el cómo es la clave para que te elijan. Es lo que acabo de decir. Dos productos vendidos por dos personas completamente distintas, el precio puede ser el mismo y yo le compro a uno y no le compro al otro. ¿Por qué? El cómo es el que cambia. ¿Ok? A veces incluso compramos un producto más caro o un servicio más caro porque pensamos que es mejor, pero porque la persona en realidad nos está transmitiendo más confianza. ¿Me explico? Es decir, ese cómo está mejor trabajado que ese qué. Los qué se olvidan y los cómo se recuerdan. Porque esto es como enviar una botella. Puede llegar al destinatario, pero sin la corriente adecuada no se percibe, puede pasar de largo. Ay, perdón. Pregunto, cuántas veces tus mensajes han sido entendidos en el contenido, pero no han generado acción o motivación? Se han entendido, pero no han motivado. Al no motivar es porque ese cómo que estábamos hablando no ha llegado a la otra persona, al interlocutor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí, Lara? No, ¿verdad? Vale, De momento no. perfecto. Entonces yo pregunto, ¿sabes qué emoción transmite tu manera de comunicar cuando das un mensaje difícil? Ponérmelo por el chat porque me interesa esta pregunta. Cuando estás transmitiendo algo difícil, que si es fácil a todos se nos da de maravilla, ¿eres consciente de qué emoción es la que transmites? A ver, hay alguno que no es consciente. No es consciente. Atención, depende a lo mejor del estado de ánimo en el que se encuentre cada persona. Ah, claro. Algunos, pues Francisco dice que tranquilidad, a lo mejor por soltarlo, ¿no? Y quitarte de encima. Vale, Mayor- Mayoritariamente agresiva, otra vale. Pero emoción, fíjate qué bueno, ay, se me va. ansiedad. Fíjate qué Ujú. bueno que se haya dado cuenta esta persona de que transmito agresividad. Uy, qué lío tengo, una pelea aquí con... Que sea consciente de que transmites agresividad. Si ni tan siquiera soy consciente, por eso decía, me interesa esta pregunta. ¿Soy consciente de la emoción que transmito? Si ya sé que transmito agresividad, pues me voy a poner a ello para no ser agresivo, porque obviamente la agresividad a todos nos hace estar así, a la defensiva. A veces es verdad que decimos cosas y decimos, jo, ¿cómo se ha puesto? Pues si no le he dicho nada. O sí, no le has dicho nada, pero ese cómo se lo has dicho le ha puesto de muy mala leche. Entonces, si primeramente no somos conscientes, ya tenemos, ahí sí que tenemos un problema grave. Si ya somos conscientes, yo prefiero que me digas, soy agresivo cuando hablo, perfecto, porque me pongo a ello, pero ni siquiera no lo sé. No sé si soy demasiado blandita hablando, doy muchas vueltas y la gente no me entiende, y resulta que luego no se enteran y parece que no me obedecen y no hacen lo que yo digo, pero es que en realidad no me han entendido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Genial, muchas gracias. Siguiente pregunta. Si tu equipo no conecta con tu intención, ¿qué impacto tiene en la confianza y en la colaboración? Fíjate, si tú estás dirigiendo un equipo y no conectas, ¿qué piensas que puede pasar con el equipo? ¿Que haya confianza?
que haya colaboración o que los tengas incluso en contra. Entonces, algunos que me dicen, "Jo, es que mi equipo parece que se dedica, no voy a decir el taco, a fastidiarme". ¿Cómo les hablas? ¿Cómo te comunicas con ellos? Si es que los tienes todo el día en guardia, están todo el día así, en cuanto abres la boca hace... Yo no soy consciente. Ah, bueno, pues entonces tenemos que ser conscientes de cómo es tu comunicación. Porque la forma en la que comunicas es incluso más importante a lo que dices. Espero haberos medio convencido. Porque alinear intención, voz y cuerpo no se deja al azar. Como veis, tampoco esto se deja al azar, a la lotería, a ver si me toca. Requiere práctica consciente y sistemática. Os voy a poner ahora un vídeo muy cortito, en que sale una chica muy maja. Va a decir la misma frase de 3 formas distintas. Prestad atención porque luego os voy a hacer unas preguntas. Así que todos atentos. Vamos allá. Tenemos que hablar sobre los resultados de tu equipo. Tenemos que hablar sobre los resultados de tu equipo. Tenemos que hablar sobre los resultados de tu equipo. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Qué versión te ha hecho sentir evaluado? A ver si aquí hay quórum, Lara. Tan, tan. Entre la 2 y la 3. Creo que gana la 3. La Ahí última. va, media, media. Sí, la 2 va cogiendo carrerilla. Voy a hacer una cosa. Lo voy a poner otra vez. Hablar sobre los resultados de tu equipo. Tenemos que hablar sobre los resultados de tu equipo. Tenemos que hablar sobre los resultados de tu equipo. Vale, ahora que ya lo hemos visto por segunda Bueno, vez. sí, ahora claramente gana la 2. Claro, ya me parecía a mí. En mayoría. Hay gente Claro, que sí claro. opina. ¿Cuál te ha generado más tensión? La 3. ¿Seguro? Sí, bueno, es que fíjate hablando de... Lo pongo otra vez. Aquí hay un problema. Tenemos que hablar sobre los resultados de tu equipo. Tenemos que hablar sobre los resultados de tu equipo. Tenemos que hablar sobre los resultados de tu equipo. ¿Sigues pensando lo mismo, Fernando? Con el movimiento de la mano, sí, ¿no? Como más agresiva. Sí. La 3 engaña, Sonia, esa risilla ahí. Pero fíjate, la segunda está absolutamente cerrada. Y Sí, esa fíjate sí. el tono de voz, Fernando, Ujú. ¿vale? Pero fíjate, es muy importante lo que acabas de decir, Fernando, porque estaba hecho a propósito lo de señalarte a pesar de que la voz y el tono Más tranquilo. es como muy empático, ¿no? Pero ese apuntarte con el dedito es como a mí no me apuntes con el dedito. ¿Y con cuál os sentisteis? A ver, la tercera. No. ¿Con cuál os... ¿Será posible? ¿Con cuál os habéis sentido más acompañados? ¿Con el primero, con el segundo o con el tercero? Ah, me dice, con el cuarto, Con el tercero. con el tercero, a pesar del Ujú. dedito, fijaros, ¿eh? Sí. Sí, aquí coinciden Pero todos. está muy bien porque estaba jugando precisamente a esa dualidad, ¿no? De qué maja, pero en el dedo. Muy bien, muchas gracias. Fijaros, es la misma frase y simplemente con cambiar el tono, cambia lo que yo puedo sentir. Fíjate, gracias a esto, Fernando, que tú, por ejemplo, has dicho en la última, no sé yo, porque me está apuntando, y en cambio a otros les ha parecido que estaba bien, cómo podemos incluso interpretar cosas diferentes. ¿No? Tipo, algunos pueden decir, qué maja es Sonia. Pues a mí no me ha gustado nada, ¿eh? Eso de que me señale con el dedito no me mola. Entonces, fijaros cómo cada uno somos completamente distintos y por eso hay que tener cuidado con lo que se está recibiendo al otro lado. Y por eso es más importante el cómo que el qué. Muy bien, pues nos vamos al error número 4. Gestionar conflictos por escrito. Ja, ja. No me remango porque llevo las mangas cortas, pero esto es para remangarse. Vamos allá. Fijaros, os voy a contar algo antes de explicaros este gráfico. Si yo dijera, el agua es imprescindible, 4 palabras. Pero yo puedo decir, Monse, el agua es imprescindible. O puedo decir, Pedro, el agua es imprescindible. A Monse le estoy diciendo, Monse, nos quedamos sin agua.
y a Pedro le estoy diciendo, bebe, que te deshidratas. Es decir, las mismas 4 palabras se han cambiado la información subliminal que había. Y yo puedo venir esta tarde y decir, chicos, estoy de deprimida. Estoy deprimidísima. Y nadie me creería, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, el investigador Albert McRyan, que no sé si lo sé pronunciar bien, descompuso en porcentajes el impacto de un mensaje. Es decir, si cuando nos estamos comunicando forma parte el lenguaje verbal, esas palabras que he dicho, el agua es imprescindible. La tonalidad, como le he hablado a Monse o como le he hablado a Pedro, y la corporalidad, ¿quién me dice, quién deduce, quién sabe qué es lo que menos impacta en la comunicación? Ese 7%. ¿Ese lenguaje verbal? ¿Ese lenguaje paraverbal que serían los tonos, las pausas, los ritmos? ¿O el lenguaje corporal? A ver si hay quórum, Lara. Por aquí comentan que las palabras, mayoritariamente. Exacto. Sí, Fijaros, el lenguaje sí, verbal, todos. el lenguaje verbal tiene un impacto de un 7%, y ahora vamos a ahondar más en esto. Un 7% solo. Y todos tan preocupados de qué decimos. Y se nos olvida de que cómo lo decimos es mucho más impactante y mucho más bestia, y el corporal. Entonces, fijaros en la siguiente diapositiva. El componente verbal se utiliza, como decíamos antes, el qué, para comunicar información, y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales. Y yo pregunto, ¿qué es lo que mueve a la acción a nuestros clientes, a nuestro equipo? ¿Las palabras, lo verbal o lo que tiene que ver con estados y actitudes personales? Me imagino que me diréis lo que tiene que ver con estados y actitudes personales, porque si yo no estoy motivada, si mi actitud no es positiva, pues mira, si hay que ir se va, pero es que no me apetece. Por muy bonitas que sean tus palabras, mi actitud no ha cambiado. Me has dicho unas palabras muy bonitas, pero tu lenguaje paraverbal y tu lenguaje corporal no ha hecho que a mí me motive, y por lo tanto, pues no me da la gana de ir y no voy. Y entonces tengo a un equipo desmotivado. Entonces, lo voy a destripar esto. Fijaros, si yo envío un email con esta información que ya tenemos, vamos a aterrizarlo. Fijaros, si yo envío un email, lo que estoy haciendo, bueno, ¿qué pasa hoy aquí? Tiene diapositivas. Lo estoy dejando a la interpretación del otro. El otro va a interpretar mi mensaje dependiendo de cómo se encuentre en ese momento. Si en ese momento está contento, le voy a decir, hola Carmen, buenas tardes. Y Carmen, que está de buen humor, me dice, ay, qué maja esta chica, voy a escribirle. Pero a lo mejor pillo a Carmen en un mal momento y dice, qué cansina es Sonia, qué pesada, con buenas tardes. Pues sí. Es decir, el email lo que hace es, fijaros, las palabras, el 7%, y el 93% de la información se pierde. Ahora entendemos por qué los emails, depende de lo que digamos, puede dar lugar a malos entendidos. Si es un WhatsApp, aquí la cosa cambia, porque cambia un poquito. Y ahora explico otra cosa. El lenguaje verbal está, ese 7%, pero hay un lenguaje paraverbal en un 34%. ¿Quién sabe decirme por qué? Por eso cada vez los emails son más WhatsApps, es decir, incluimos algo que tienen los WhatsApps que no tienen los emails. ¿Alguien lo sabe? Multiconos. Exacto, gracias. Los emoticonos. Entonces, yo le escribo a mi churri y le digo, churri, gordi. O sea, a lo mejor le pillo torcido, pero si le pongo luego un jaja o un corazoncito, ay, qué mona mi chica, me llama gordi. ¿Eh? Esto lo solemos hacer, y dices tú, ves estupideces que escribimos por el WhatsApp, ¿vale? Aunque esto no sea tan profesional, pero lo hacemos. Con lo cual, cada vez se están introduciendo más emoticonos en los emails, porque nos estamos dando cuenta de la importancia que puede tener un emoticono. Y por lo tanto la información que se pierde es ese 59%. ¿Qué ocurre al teléfono? Pues lo que ocurre al teléfono es que tenemos ese 7% verbal, ese 34% paraverbal, es decir, yo estoy hablando al teléfono y por lo tanto estoy utilizando tonos, ritmos, pausas, y por lo tanto está ese lenguaje paraverbal que no tiene ni el email ni tiene el WhatsApp. Y hay un 6% de corporalidad. Y alguien puede decirme, pero ¿cómo va a haber corporalidad, Sonia, si estamos al teléfono y no te veo? ¿Estás hablando de pantallas? No, estoy hablando del teléfono. ¿Alguien sabe por qué hay corporalidad
¿En un teléfono? No. ¿No? Sí, porque transmitimos las sensaciones como estamos hablando a la hora de hablar. Pero, exacto, pero Javier, ¿qué es lo que... Me has dicho que te llamara Javier, ¿verdad? Viaje, sí. Ya le cambié el nombre, ya eso que está escrito. Porque, Javier, fíjate, efectivamente, eso está en los tonos del paraverbal, pero fijaros, si yo digo, hola, buenas tardes, o digo, hola, buenas tardes, ¿qué te gusta más, la primera o la segunda buenas tardes, La Javier? segunda. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso te estoy viendo, pero me estabas transmitiendo. Pero yo me he tapado la cara. Sí, pero la boca sí se te veía a la hora. Ah, muy bien, vale, vale, vale. Porque he sonreído. Esa corporalidad Claro. hace que mi tono de voz suene de una manera o suene de otro. Y es que yo no estoy cambiando la tonalidad, simplemente estoy... Por eso es cuando alguien me dice un día unas del departamento, pues nos ha dicho la jefa que sonriamos al teléfono, me da tontería. Le digo, no, de tontería nada, porque se percibe al otro. De hecho, alguien te descuela y dice, sí, dime, oye, ¿qué te pasa? No, nada, que me acabo de levantar. Oye, pues sonríe un poco, estira un poquito la cara. ¿Vale? Es decir, gracias Javier, esa corporalidad se va a escuchar y va a sumar en ese lenguaje paraverbal. O si estoy tumbada encima de la mesa, obviamente el sonido de mi voz no va a ser el mismo que si yo estoy recta. Es decir, se va a notar desidia. Y a veces, inconscientemente no sabemos por qué el otro no. Pero notamos esa desidia, pero no lo sabemos verbalizar. Pero sabemos que algo está chirriando, que está tumbado. Está hablando contigo así tumbado encima de la mesa. Entonces, sí, sí, no te preocupes, yo te lo voy a tener todo preparado en su momento. Sí, sí, voy a hacerte la entrega en el momento. Sí, sí, no, sin problema. Y tú sientes que no. Claro, te está transmitiendo esa emoción desde esa corporalidad que no es coherente con lo que estoy diciendo, como no me ve. Pensar, cuando tengamos que decir una mentira, ¿qué haríamos? ¿Lo diríamos en persona, por escrito o por teléfono? Por escrito, así nos quitamos de problemas, de caras, de que tengo que disimular, es que a mí se me notan, algunos para mentir notan dicen que están afónicos, para que la voz nos les traicione. Fijaros, lo sabemos, pero a veces no lo utilizamos a nuestro favor y lo tenemos en contra. En el momento en que en comunicación no seamos conscientes, la comunicación la tenemos en contra. Vale, y finalmente, la información que se pierde es ese 53% que está en esa corporalidad que tendríamos que añadir a ese 6%. Gracias, Javier. Y finalmente en pantalla o viendo a alguien de forma presencial. Aquí es justamente lo que decíamos en el gráfico, ese 7%, ese 34% y ese 59% corporal. Fijaros, esa corporalidad va a decir mucho más cuando alguien te dice, nada, estoy muy motivada, me encanta todo. Y tú dices, va a ser que no. Sí, sí, de verdad que sí. Y tú dices, no, no se lo cree ni ella. Por lo tanto, si esto le damos la vuelta, a mí que me gusta darle la vuelta a las cifras, fijaros cuánta información recibe el equipo. Si yo envío una información a mi equipo por email, solo está recibiendo un 7%. Y a lo mejor ese 7 está torcido y todo. En cambio, si yo en persona me dirijo al equipo a contarle algo importante que puede dar lugar a malos entendidos, están recibiendo un 100% de mi información. Es decir, que si tenemos que decir algo complicado, esto olvidaros, porque esto lo único que vamos a hacer es, como ha dicho Fernando antes, el 50% del tiempo apagando incendios o arreglando lo que los demás no han entendido. ¿Sí? Enviamos un email que pretende ser conciliador. Puede ser leído, como hemos dicho, como crítico, como distante o incluso como agresivo, dependiendo del estado de ánimo con el que lo he recibido. Como he dicho antes, ¿no? Yo envío hola, buenos días, depende de la otra persona cómo esté. Imaginaros si además es algo serio y algo importante. Estas pueden ser las distintas emociones con el mismo email. Porque gestionar conflictos por escrito sin cuidado, incluso a veces hasta con cuidado, puede dañar relaciones, generar desconfianza y crear malentendidos que podrían haberse evitado fácilmente. Esto que decíamos antes, interpretamos con lo que tenemos y muchas veces lo que percibimos no coincide con la intención real. A mí me han hablado de un 6,
Pero por mucho que me lo cuenten, yo sigo viendo un 9. Pregunto, ¿cuántas veces un email o WhatsApp ha podido generar atención en tu equipo, aunque no era tu intención? Madre la que se ha preparado con este email que me han dado, la madre del cordero. Pero si es que no era mi intención. Y de repente se monta un tinglao que nadie se espera. ¿O cuánto tiempo se ha perdido a veces aclarando malentendidos antes que podrían haberse evitado en una llamada o en una reunión? Acordaros, en el email se pierde mucha información. Si dependemos solo de lo escrito, el riesgo existe en prejuzgar emociones y actitudes. No, es que yo creo que estaba enfadada cuando me ha dicho esto, o no, o estaba contenta, o no, me lo ha dicho con... Vamos a poner un ejemplo. Fijaos, Rosa le envía un email a Eduardo y le dice, hola, he revisado tu informe, tenemos que hablar. Dios mío. Ambiguo, porque no dice si hay resultados buenos o malos. He revisado tu informe. Puede sonar neutro, pero seguido de un tenemos que, pues ya empieza a despertar sospechas, ¿no? De tensión. No hay emoticonos, no hay tono, no hay contenido. Te pregunto, si tú recibes este email, ¿cómo lo recibes? O sea, si tú recibieras este email, por ejemplo, de tu jefe o de un cliente o de tu equipo, ¿qué emociones te genera? ¿Me lo queréis escribir por el chat, porfa? ¿Qué emociones te genera este email? Incertidumbre, Ujú, preocupación, ujú. tensión, preocupación, incertidumbre, Fijaros, nerviosismo, que algo va mal. cada uno lo vamos a interpretar de manera distinta, pero lo que lo que evidencia es que hay un conflicto que puede ser mucho más problemático que resolverlo en persona, con voz y con cara. Segundo email. Rosa vuelve a escribir a Eduardo, parece que ha empezado a aprender un poco, y dice, he revisado tu informe y hay varios puntos que no me han convencido. Tenemos que hablar lo antes posible. Saludos. El email sigue siendo duro. La Rosa no aprende. Genera tensión, sensación de juicio, posible miedo al error. Sin duda nos vamos a poner en guardia, ¿verdad? Porque hay varios puntos, y varios puntos son muchos, pocos. Fijaros, no concretamos. Y esto lo solemos hacer con mucha frecuencia porque vamos muy rápidos escribiendo emails y no nos damos cuenta de que esa rapidez en escribir un email puede ocasionar después una serie de desperfectos que nos va a costar mucho más arreglar. Y el tercer mail. Rosa le dice a Eduardo ahora, hola, he revisado tu informe y me gustaría comentarlo contigo. Creo que podemos sacar buenas ideas juntos. Un abrazo. ¿Vale? Aquí, ¿verdad que ya percibimos que es más colaborativo, más amable? Y aunque sigue siendo menos clara, que si fuera una conversación presencial o una videollamada, ¿cambian las emociones con estas palabras? Sí. Vale, pues ¿os imagináis el impacto si en lugar de leerlo lo escucharas con voz y gestos? Estuve trabajando con una empresa que cuando estuvimos viendo esto fliparon tanto, eran atención al cliente, y cuando conectamos luego con el tiempo haciendo un seguimiento me dicen, Sonia, hemos cambiado nuestros emails. Ah, ¿y qué hacéis ahora? Mandamos vídeos. Esto ha llegado roto, ha llegado mojado, ha llegado averiado. Mira esto, entonces nos ponemos mirando a cámara, contamos lo que hay y enseñamos lo otro. Es decir, se dieron cuenta de la cantidad de problemas y conflictos que tenían en atención al cliente con los clientes, o sea, porque estaban justamente en atención al cliente, clientes enfadados, no había manera de tranquilizarlos, de relajarlos, y entonces cambiaron la forma de enviar los emails. En resumen, gestionar conflictos por escrito multiplica el riesgo de malentendidos y se produce un desgaste innecesario. Gestionar conflictos por escrito es un riesgo porque la forma en que transmitimos emociones y actitudes importa mucho más de lo que pensamos y, por supuesto, requiere práctica consciente y sistemática. Igual que estas personas se dieron cuenta de que podían implementar los vídeos en sus emails en atención al cliente, cada uno de nosotros podemos decidir qué es lo mejor para nuestra empresa, cambiar esas normas de comunicación. Y vamos por el quinto y último error, que es aún más profundo que los anteriores, que es no crear una cultura de comunicación interna.
Porque cuando la comunicación depende solo de la buena voluntad de cada persona, los equipos quedan a merced de los malentendidos, de los rumores, de la desconexión, que es lo que hemos visto antes. Pero ¿qué significa cultura de la comunicación? Pues cultura de la comunicación no es solo mandar correos o hacer reuniones. Cultura de la comunicación es tener hábitos compartidos, espacios definidos, reglas claras. ¿Para qué? Pues para que fluya la información, para que nadie se sienta ofendido cuando le dan un feedback. Porque cultura significa que no depende de la persona A o B, sino que está integrada en el ADN del equipo. Porque un equipo sin cultura, ¿qué pasa? Que cada líder transmite la información a su manera, se produce confusión. En un equipo con cultura existe un canal definido, un protocolo claro para informar y todo el mundo recibe lo mismo. Cuando hay una cultura de comunicación, la gente, cuando no lo hay, la gente llena el vacío, como hemos dicho antes, con suposiciones. Porque como no tengo toda la información, pues yo pienso que cuando se producen rumores en la oficina, esto típico, la tertulia de la cafetera. Oye, ¿has oído hablar de los cambios? Ah, sí, yo creo que van a despedir, pues entre la última y se monta un circo y luego no van los tiros por ahí ni por asomo. Parece una película de Star Wars, pero ocurre. Resultado, inseguridad, desconfianza, pérdida de foco. Descoordinación entre los departamentos. Fijaros, voy a poner un ejemplo rápido a ver si a alguien le suena. Marketing lanza una campaña, pero ventas no se entera a tiempo. ¿Qué ocurre? Pues el resultado, clientes confundidos y pérdida de credibilidad. Marketing va para un lado y ventas va por otro. No se ponen de acuerdo. Cuando falta feedback interno, no hay un espacio habitual para dar y recibir feedback interno. Se dan los feedback a salto de mata y la gente se ofende. Y las tensiones se acumulan hasta explotar en un conflicto. Seguro que habéis visto una reunión parecida a esta, no tan exagerada, pero habéis visto las caras diciendo, madre mía, vaya tela. Y aquí aparece un punto clave. La comunicación interna no empieza por hablar, empieza por escuchar. Y me baso en esto, fijaros, los negociadores del FBI, Mike Wester y Gary Noester, parece un pareado, desarrollaron la escucha activa en 1979 y la definieron, atención, como la manera de provocar cambios en la vida de los demás. La manera de provocar cambios en los demás. Así que imaginaos si la escucha activa fue y sigue siendo capaz de salvar vidas en negociaciones con rehenes, imaginaros qué podría lograr en un equipo de trabajo como el vuestro. Porque una cultura de comunicación interna solo es sólida si se basa en escuchar de verdad antes de reaccionar. Sin cultura de comunicación interna, cada uno trabaja desde su propia versión de la realidad. Se producen luchas internas, la confianza se erosiona, se gasta energía en interpretar. Entonces yo ahora pregunto, que tengo la tarde preguntona, ¿en tu equipo existe un lenguaje común de comunicación? Simplemente reflexiona. ¿O cada uno transmite a su manera? ¿Cuánto tiempo pierde tu empresa? Pierde, no digo invierte, pierde tu empresa en aclarar lo que ya debería estar claro desde el principio. Y vuelta, y lo vuelvo a decir, y otra vez, y otra vez. ¿Y qué pasaría, pregunto, si todos los miembros de tu equipo se alinearan con cómo comunicar? Porque crear cultura de comunicación interna no es opcional. Es lo que transforma la comunicación en una herramienta estratégica y no en una fuente constante de problemas. Y esto no se improvisa tampoco, se diseña y se entrena. Porque una mala comunicación interna no es solo un problema humano. Cuesta millones a las empresas en errores, en rotación y en pérdida de productividad. Y lo más duro
es que muchas veces estas pérdidas no se deben a la falta de talento, sino a cómo nos comunicamos. Así que recordamos los errores. El primer error era confundir informar con comunicar. El segundo, dar por hecho que ya lo saben. El tercero, hablar sin alinear intención, voz y cuerpo. El cuarto, gestionar conflictos por escrito. Y el quinto, no crear cultura de comunicación interna. Y quizás, solo quizás, te has reconocido en alguno de ellos y es normal porque todos los equipos lo cometen en algún momento. La diferencia entre un equipo que se queda atascado como este cochecito o un equipo que crece está en si decide seguir ignorándolos o empezar a trabajarlos. Y lo que está fallando no es vuestro talento, es la forma en la que estáis comunicando. Así que desde Eneas Consultores trabajamos con líderes, equipos, para transformar la comunicación, pues eso, desde la raíz, para que no sea un obstáculo, sino una herramienta que os impulse para conseguir vuestros objetivos. Así que si queréis saber cómo podríamos ayudar a vuestro equipo, estaremos encantados, encantadas de hablarlo contigo después del webinar. Por supuesto, es importante deciros esto, tenemos herramientas que miden cada uno de estos 5 errores o cualquier otro error en comunicación y que podemos ayudaros a enfocaros, porque esto es como cuando te subes en el coche y pones el GPS. Si no tienes datos, el GPS no te va a llevar a tu lugar de destino. ¿Por qué? Porque te va a decir, necesito saber dónde estamos. Y si no me ubico, no sé a dónde queremos ir. Entonces, podemos tener muy claro qué es lo que quiere mi equipo. Pero si no sé ni tan siquiera cómo comunico o cómo comunica a mi equipo o cómo se percibe lo que digo o cómo percibo lo que los demás dicen, resulta que están hablando en corrillos y yo no me estoy enterando, ya tenemos un problema. No, es que yo quiero resolver y quiero facturar y quiero que mi equipo esté contento y feliz, ya, pero primero tenemos que saber dónde estás, como ese GPS, para después poderte acompañar y ayudar y darte pistas a cómo puedes llegar al otro sitio de la forma más rápida. Así que, Lara, Sonia, sí, un momentito, nos está pidiendo Pedro, si puedes poner por favor la slide anterior con los 5 errores. sí, claro, por supuesto. Ay, Sí, he dejado de compartir, ¿verdad? sí, ahora Yo es que sí. soy así de maja. Cuando me piden una cosa digo, pues ahora no quiero. Ahí te estás Bueno, peleando con sí, la sí, presentación. sí. Hoy la presentación y yo. A ver, vamos a ver. Veréis bien. Ahora sí, ¿no? Vale. Error, sí. Error número 1. Vale, os dejo tiempo, si queréis. Sí. De todas formas, no os preocupéis que os podemos pasar la grabación de todo el webinar para que canalicéis toda la información si queréis, ¿vale? Sin ningún problema os lo haremos llegar. Perfecto. Vale, pero yo os lo voy pasando Ujú. porque cuando se puede hacer, se puede hacer. Si me pedís que dé un doble salto mortal, os voy a decir que va a ser que no. Pero esto es fácil. Dar por hecho que ya lo saben y ahora os voy a dejar vamos a tener un espacio, por eso he querido correr un poquito y acabar un poquito antes para que podáis hacer las preguntas que tengáis, ¿vale? Y ayudaros en lo que podamos, por supuesto. Gestionar conflictos por escrito y no crear cultura de comunicación interna. ¿Sí? ¿Está? ¿O alguien necesita que vuelva a poner algún otro error de nuevo? El 3. ¿Pones la 4, por favor? Vale, pues la 3 y la 4, venga. Hablar sin alinear intención, voz y cuerpo. Acordaros, cuando hemos dicho que nos enfocamos en el qué y nos olvidamos del cómo. Y a veces el qué se malinterpreta porque no hemos puesto toda la intención en el cómo. Entonces podemos ser agresivos, podemos ser distantes, podemos no dar la sensación de que es importante lo que estamos pidiendo y sí que lo es. ¿Vale? Y el 4, parece que me lo pedía, gestionar conflictos por escrito. Acordaros, esas 3 emails que he puesto, cómo pueden dar lugar a que cada uno lo interpretemos de una forma distinta. Con un simple tienes podemos cargarnos el email o con un deberías, porque obviamente es algo que hay que trabajar en la comunicación. ¿Están los 5 errores ya? Sí, gracias. Perfecto. Vale, pues Lara, te cedo, dejo de compartir ya.
Bueno, voy a poner la Y si puedes ponerla, nada, muchísimas gracias, Sonia, súper interesante. Voy a compartir. Nada más comentaros que, bueno, pues gracias a este webinar que nos ha compartido Sonia, pues ahora conocemos, ¿no?, todos de primera mano los 5 errores más comunes de comunicación que bloquean los equipos. Lo que queremos hacer nosotros desde NEA es ayudaros a que ahora pues, conozcáis qué errores de comunicación se están generando ya dentro de vuestra propia empresa. Entonces os hemos preparado a todos los asistentes a través de este QR que veis en pantalla, si lo escaneáis, os van a llevar a mi agenda, ¿vale? Si os interesa saber realmente qué errores de comunicación hay dentro de las empresas, además yo por lo que veo aquí casi todos o muchos de vosotros sois personas responsables que tenéis cargos en recursos humanos y demás, y creo que si os interesa os va a llevar directamente a mi agenda y por defecto se os genera un link, ¿vale?, para agendar una videollamada. No es necesario que agendemos una videollamada, pero sí indicarme vuestro número de teléfono para yo pegaros una pequeña llamadita de 5 minutos y explicaros bien un poquito en qué consiste. Os voy a mandar un cuestionario que es un diagnóstico. Lo que queremos es que tengáis de una manera súper sencilla y muy práctica un diagnóstico con breves preguntas, ¿vale?, que lo podáis compartir libremente con las personas que queráis de vuestra empresa, con toda la plantilla, por departamentos, personas claves, ¿vale? Lo que vosotros queráis. Las respuestas son totalmente anónimas, ¿vale? Entonces, esta información a nosotros nos vuelca un informe y yo os lo compartiré. Entonces, de una manera súper práctica, de un plumazo, podemos ver un diagnóstico real sobre los problemas de comunicación que están en vuestra propia empresa. Entonces, yo creo que esta información es súper valiosa para vosotros porque vais a tener una fotografía objetiva, real, de la comunicación interna de la empresa y que, bueno, que la idea es que os sirva también como punto de partida para saber, pues, dónde podemos mejorar, ¿vale? Igualmente, si me queréis llamar